Hoy tenemos el placer de recibir en Cámara de Comercio de Zaragoza a Miguel Ángel Ruiz Anillo, presidente de la Asociación Española de Comercio, y nos viene a presentar las líneas estratégicas de su nuevo plan de comercio en España y también viene a anunciar su nueva presencia en Aragón. Muchas gracias por tu presencia hoy aquí, Miguel Ángel, es un placer tenerte. Nada, encantado, honrado de estar en vuestra casa, honrado de estar con vosotros, agradeceros la invitación que habéis realizado y agradecer también la presencia del Gobierno de Aragón, en concreto de la Directora General de Comercio, de Carmen Herrarte, donde pues hemos mantenido diferentes reuniones ya previas a lo largo de estos meses y donde pues desde la Asociación Española de Consumidores estamos muy ilusionados tanto con la Cámara de Comercio de Zaragoza como con el Gobierno de Aragón a la hora de trasladar esa visión del consumo en positivo que tenemos en la organización. Eso es lo que te iba a preguntar, a ver si por favor podías explicarnos un poco tu trayectoria profesional y cómo enlaza con el origen de ASESCOM, de la Asociación Española de Consumidores, en el 2022. Sí, bueno, yo siempre que presento la Asociación Española de Consumidores siempre digo que es una asociación nueva, pero los que estamos en ella no por edad habitual, como podéis ver, pero también por trayectoria profesional, ¿no? Yo llevo 28 años hablando de consumo, trabajando en el ámbito del consumo. Es cierto que antes en otra organización de consumidores que decidimos dejar porque no compartíamos un poco la visión del consumo que tienen la mayoría de asociaciones de consumidores, una visión del consumo de trinchera, de confrontación, de basarlo todo en la reclamación. Y nosotros, varios compañeros, a finales de 2021, decidimos dar el paso de crear la Asociación Española de Consumidores, que es una asociación que nos gusta hablar de consumo en positivo, que nos gusta hablar de lo que une más que lo de que desune. De colaboración, ¿verdad? Y de colaboración, exactamente, y donde queremos pues trasladar la información y la formación al consumidor como la premisa clave. Y en esa formación y en esa información entendemos que tienen que estar también las empresas, no como el enemigo, no como a quien reclamar, sino como un aliado que entendemos que se tiene que hacer. Y ahí venimos, pues en estos 3 años y medio aproximadamente, hemos venido trabajando intensamente en esa labor de colaboración. Empezamos 4 locos, como nos dijeron algunos amigos en la asociación. Hoy son 90.000 locos, 2.700 en Aragón en concreto, socios de la organización, y por tanto hemos demostrado que esa visión positiva, constructiva, era necesaria, era además positiva que existiera en el ámbito del consumo y por tanto desde esa perspectiva pues venimos trabajando. Yo en concreto llegué al consumo por casualidad, ¿no? De estas casualidades de la vida, donde me tocó unas prácticas en el Ayuntamiento de Cádiz cuando era joven, después de acabar la carrera, y me tocó en concreto la Oficina Municipal de Información al Consumidor, ¿no? Y ahí pues empecé mi carrera profesional en el ámbito del consumo, que como te decía anteriormente pues se ha llevado 28 años y donde he podido visibilizar en estos 28 años la necesidad de colaboración, de que las empresas no son las malas, de que las empresas en la mayoría de los casos, en el 99,9% cumplen con la normativa. He leído además que hablas mucho de un consumidor empoderado, un consumidor activo, informado. Sí, y además un consumidor que no esté tutelado, porque en muchas ocasiones cuando se lanzan mensajes del consumo, del ámbito del consumo, se parte de una premisa de que el consumidor siempre es la parte más débil en la relación con la empresa, ¿no? Evidentemente con las empresas grandes estamos hablando de que el consumidor necesita un apoyo de una organización cuando tiene a lo mejor algún problema, pero como decía anteriormente, el consumidor tiene que estar empoderado desde ese punto de vista de la formación y la información. Un consumidor bien formado es muchísimo menos vulnerable que el que no lo está. Y por tanto, desde esa perspectiva, pues es el trabajo fundamental de ese consumo en positivo que te decía anteriormente. Vale. Y luego, ¿por qué una nueva sede en Zaragoza? ¿Qué otras sedes tenéis ya en España y hasta dónde esperáis llegar? Empezamos, como es mi acento andaluz, empezamos en Andalucía, con sedes en Almería y Sevilla. Después fuimos extendiendo territorialmente en Andalucía hacia el conjunto de la comunidad autónoma. Continuamos subiendo Murcia, Madrid, Castilla y León, Cataluña, y ahora en septiembre hemos iniciado procesos de constitución de la asociación
tanto en Aragón como en la Comunidad Valenciana, porque nosotros entendemos que la cercanía que tiene que tener la Asociación Española de Consumidores hacia el consumidor, hacia el ciudadano en los territorios, es clave. No en todos los sitios se entiende el consumo igual, no en todos los sitios se tienen los mismos problemas o las mismas necesidades o los mismos retos o las mismas peculiaridades, exactamente, y eso, pues, nuestra visión de cercanía hacia el ciudadano, pues nos invitaba a que estuviéramos aquí en Aragón, que además nos ha tratado ya bastante bien sin estar, ¿no? Tanto a nivel de medios de comunicación como a nivel de esos 2.700 asociados que te decía anteriormente. Y ahora me gustaría hablar sobre el plan estratégico que tienes de consumo en España, si pudieras un poco hablar de las líneas en general. Sí, es un plan que presentamos hoy precisamente, ¿no? Que hemos estado esperando aquí en Cámara de Zaragoza. Estábamos esperando a este evento para realizar esa presentación y donde, pues, queremos trasladar precisamente esa visión de consumo positivo al comercio, colaborando, participando, no siendo partes diferenciadas de cara al ciudadano, de cara al consumidor, sino Perdona que te interrumpa, pero me ha sorprendido y me gusta mucho porque tienes una visión muy transversal del consumo. Tienes al consumidor, a la empresa y a las instituciones. Claro, es clave. Esa colaboración es clave, ¿no? Es fundamental. No hay confrontación, sino colaboración, como decías antes. Tiene que haberlo. Y de hecho, uno de los ejes fundamentales del plan es precisamente esa colaboración de todas las partes, ¿no? Para que al final el consumo sea positivo, pues tienen que participar las asociaciones de consumidores y sus representados, los comerciantes, con sus asociaciones de comerciantes o con las cámaras de comercio o con Federación de Empresarios, pero también la propia administración, ¿no? Y aquí me consta que se está haciendo un trabajo importante desde el área de comercio, que sigo con bastante interés y que agradezco que se haga desde ese punto de vista positivo y constructivo del comercio. El hacerlo de otra manera, pues entendemos que no ayuda ni al consumidor ni al comerciante. Se reduce mucho. Claro. Entonces, desde esa visión compartida, hay diferentes ejes, como por ejemplo la colaboración o la participación que tenemos que tener con todos los formatos de comercio. La formación tanto del consumidor como del empresario comerciante en las materias, ¿no? que las atañen. También la información que tiene que recibir el consumidor. Y luego también hay un aspecto, desde nuestro punto de vista, esencial, que es la digitalización del comercio, sí, ¿no? Eso lo hablábamos antes fuera de cámara. Y eso es muy importante porque el consumidor, después de la pandemia, pues se ha convertido en un consumidor netamente digital, donde compra en la mayor parte de las ocasiones a través de Internet, y por tanto es necesario que el comercio pequeño, mediano, esté digitalizado, y en esa labor pues también nosotros entendemos que es importante el apoyo con las asociaciones de consumidores, por lo menos las que tienen la visión constructiva del consumo, ¿no? E incluso un sello de calidad que también queremos. Por eso te iba a preguntar, ¿el sello de calidad de consumo positivo? Sí, es al final visibilizar que esas empresas tienen un mayor grado de confianza hacia el consumidor. Que cumplen las normas, ¿no? Y la ética de... Como te decía anteriormente, el 99% de las empresas cumplen. Y cumplen sobradamente y además con muchísimas normas y con muchísimas obligaciones que me constan, ¿no? Pero también es necesario visibilizar lo positivo, hacerle ver al consumidor que esas empresas son confiables, que esas empresas se puede comprar en ellas, que si tienen algún tipo de problema, algún tipo de reclamación, se puede solucionar de una manera amistosa, de una manera mediada. Y eso lo queremos visibilizar, lo estamos visibilizando con un proyecto que también en octubre vamos a poner en marcha. Que todavía no se ha lanzado. Ese no, que es el distintivo Consumo en Positivo, que es un distintivo de calidad enfocado hacia el consumidor y, como digo, para no como organización de consumidores decir quien lo hace mal, sino todo lo contrario. Que lo hace bien. Quien lo hace bien y quien lo hace muy bien, y que el consumidor tenga constancia de ello. Muy bien. Y luego, si me puedes hablar un poco también del comercio de proximidad, ¿cómo fomentarías ese consumo local? Sí,
Es fundamental. Nosotros entendemos que en el comercio tiene que haber un equilibrio de todas las partes del formato comercial, ¿no? Por lo tanto, el consumidor es el que tiene que ser el juez, digamos, a la hora de decidir dónde compra, dónde no, dónde ve, dónde no ve, ¿no? Pero sí tiene que haber un apoyo constante hacia ese pequeño, mediano comercio, porque además, cuando yo que soy presidente nacional, cuando se habla de España vaciada, cuando se habla de sitios donde no hay quizás un formato comercial, es porque precisamente no hay ese arraigo, ¿no? Aquí en Zaragoza me consta el arraigo, me consta la presencia de ese pequeño y mediano comercio que tiene que subsistir, que tiene que estar y que es importante que esté porque también hacen ciudad y también hacen pues que el consumidor comparta esa visión en global, ¿no? Por tanto, todo lo que sean apoyos desde un punto de vista de la administración, pero también desde una asociación de consumidores a la hora de fomentar ese comercio de proximidad, esa calidad en la atención al cliente, esa especialización que muchas veces tienen, pues es fundamental para que después ya, como digo, el consumidor pueda elegir y sea el que tenga libertad de elección en los distintos formatos. Y hablando de la libertad de elección, me ha sorprendido una encuesta que sacasteis en julio, que en principio era para ver la previsión del gasto del consumidor, ¿no?, en las rebajas de verano. Sí. Y también les preguntabais si estaban a favor de la limitación horaria, de apertura en festivos y domingos, o la libertad total. Y el resultado ha sido que el 76% de los encuestados prefieren la liberalización total del horario. Entonces, sí, vosotros tenéis una línea estratégica donde decís específicamente que estáis a favor de la liberalización de los horarios, ¿no? Sí, y que sea el propio mercado el que lo regule y el que venga a decir si es factible o no. El 76% es la primera vez que incluíamos esta pregunta en nuestro estudio de rebajas de gastos y lo incluíamos precisamente porque en diferentes territorios, en diferentes zonas de España, hay abierto ese debate sobre liberalización de horarios en el sector comercial, ¿no? Y nosotros no queríamos dar una opinión personal de Miguel Ángel Ruiz como presidente de la Asociación Española de Consumidores o cualquiera de los componentes de nuestra junta directiva, sino que queríamos darla esa opinión basándonos en lo que los propios consumidores piden. Fue una encuesta que respondieron unos 3.000 consumidores y el dato fue llamativo y contundente. Ese 76% de los consumidores indican que prefiere una liberalización horaria porque se adapta mejor a sus formatos de vida. Eso te iba a preguntar, ¿qué ventajas ves tú para los comerciantes y también para el consumidor con esa medida? Sobre todo para el consumidor el que tiene esa posibilidad de compatibilizar su vida personal, laboral con las compras, ¿no? Muchas veces los consumidores se quejan y ahí está claro que en un 76% es un porcentaje muy amplio, pues se quejan que muchas veces los horarios comerciales pues le dificultan las compras. Son reducidos. Que prefieren incluso comprar en Internet porque ahí tienen 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. Por lo tanto, desde ese punto de vista, que el consumidor elija su horario, la forma en la que compre, como digo, eso después habrá que verlo en los diferentes territorios, si funciona o no, pero por lo menos intentarlo y por lo menos ver esa opción que debe de tener el consumidor y que además yo creo que de esto vengo hablando yo en los 28 años, ¿no?, que llevo de presidente de diferentes organizaciones de consumidores y siempre ha sido el mismo discurso. Yo creo que ha llegado el momento, estamos en el siglo XXI, estamos en una realidad totalmente distinta para el comercio como es Internet, ¿no?, la compra online. Por tanto, desde ese punto de vista yo creo que ha llegado el momento de adaptar horarios, de adaptar esas necesidades que tiene el consumidor y de ajustarse a ello. Yo desde el punto de vista del comercio no soy... Te iba a preguntar ahora, ¿y el comercio? No soy representante de los comerciantes, pero creo que sería positivo desde el punto de vista de que se acercaría más al consumidor, se acercaría más a esas necesidades de compra y de horarios que tiene hoy en día el consumidor. Pero también viene bien desde un punto de vista donde ha funcionado. Claro, tenemos el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, por ejemplo, sí, o alguna otra. O en Andalucía, por ejemplo, donde en determinadas zonas pues hay libertad horaria durante todo el año, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista,
pues ha funcionado, el consumidor ha comprado, o sea, ha visto, y en esos sitios ha habido reticencia, de hecho lo hay todavía de determinados sectores a la hora de decir que no, ¿no? Pero la experiencia ha demostrado que ha sido positivo tanto para el consumidor como para el empresario, como para el comerciante, y yo creo que el siglo XXI, 2025, casi 2026 que estamos ya, pues sería un buen momento para por lo menos intentarlo y por lo menos ver si la experiencia es positiva como digo, la experiencia nos ha marcado en otros sitios. Y vosotros además lo asumís como una línea estratégica de vuestro plan de consumo nacional. Claro, es que un dato como el 76% es un dato clave. Nosotros no podemos decidir o opinar sobre determinadas cuestiones de espalda a los consumidores. Nosotros nos debemos primero a nuestros socios, pero a los consumidores en general, porque la legislación nos configura como representantes de ellos. Y qué menos que era lo que hemos hecho, que se ha hecho hasta ahora, que creo que nunca se ha hecho, nunca se ha testado la opinión de los consumidores, nunca se ha testado la opinión de los ciudadanos. Es un debate que está ahí, pero... Sí, pero no se le pregunta. Sí, y precisamente pues lo veíamos como positivo ese 76% y evidentemente es una de nuestras líneas básicas. Muy bien. No sé si nos hemos dejado de hablar de alguna línea que quieras nombrar especialmente. No, prácticamente está todas. Todo. Y por último me gustaría preguntarte qué les dirías a los comerciantes de Zaragoza y a los consumidores. Pues sobre todo que se evite esa visión negativa del consumo que tradicionalmente se tiene, ¿no? Es una oportunidad y precisamente lo uno con la llegada de la Asociación Española de Consumidores Aragón de demostrar que el consumo es positivo, que el consumidor es adulto, que el empresario también es adulto y que también en la mayoría de los casos pues cumple con las exigencias del consumidor y con las obligaciones que tiene como tal en materia de comercio o en materia de consumo. Por tanto, desde ese punto de vista yo creo que es un buen momento para rediseñar de nuevo esa relación que siempre ha habido con el comercio y con el consumidor, que también se ha dejado en los últimos años muy de lado en general, porque siempre se ha asimilado, o en los últimos años se ha asimilado más al consumidor desde un punto de vista de la tecnología, de los problemas con los bancos, con las tecnológicas, etcétera, y se ha dejado un poco de lado al apartado comercial. Por eso la presentación de este plan, precisamente para volver a colocar en primera línea de debate, de opinión y de trabajo, pues todas precisamente el comercio, que el consumo nació precisamente del comercio. Bueno, pues bienvenido a Zaragoza, bienvenido a Aragón. Muchas gracias. Esperamos verte mucho por aquí y bueno, agradezco la transparencia en tus respuestas, tu amabilidad y esperamos verte pronto por aquí. Gracias a vosotros, encantado y encantado de colaborar una vez que estemos ya con Cámara de Zaragoza a la hora de trasladar esa visión del consumo en positivo en la ciudad.